Sistema Trading a quemarropa, vídeo número 5. Bienvenidos. Vamos con el vídeo número 5, donde veremos la importancia que tienen los Fibonacci en nuestra operativa. Hemos visto cómo nosotros nos manejamos con dos conceptos muy importantes, como es el impulso y la corrección. Hemos visto que para formarse un impulso, ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, es imprescindible el volumen. Hemos visto cómo después de un impulso suele venir la corrección. Esa corrección hemos aprendido lo importante que es tener paciencia y ver, intentar localizar el ABC de esas correcciones, y como veremos más adelante, esas son zonas donde vamos a intentar entrar al mercado. Hay dos conceptos que creo que en nuestro sistema son fundamentales. Uno de ellos es lo que comentábamos, impulso y corrección, que pues los impulsos los medimos o se producen, para ser exactamente, cada vez que hay un impulso es ocasionado porque hay volumen. Si no hay volumen, pues no debemos fiarnos de ese movimiento. Y el segundo concepto importante en el sistema son los Fibonacci. ¿Por qué son importantes? Pues mirar, aquí está. Nos indicarán zonas de entrada al mercado, nos indicarán pues zonas donde situar los stops. Los Fibonacci también, pues una de las características principales en nuestro sistema es que junto con el volumen nos va a ayudar a buscar los potenciales objetivos, y en muchos casos, pues veremos cómo nos van a anticipar posibles giros del mercado, y sin un giro del mercado, pues sí, pues una zona donde el precio se puede parar y se nos puede meter en un lateral. Todo lo que vamos viendo, la teoría, pues no tiene ningún sentido si realmente no lo aplicamos a nuestra operativa. Nosotros siempre vamos a ir persiguiendo un impulso. Una vez que ha terminado el impulso, que finalmente ese impulso, pues notaremos que ha terminado por ese clímax de compras o ese clímax de ventas, ese pico de volumen. Y una vez que estamos pues que los manos fuertes nos han dicho que hasta aquí hemos llegado, pues nosotros lo que vamos a sacar es un Fibonacci. Finalizado el impulso, sacaremos su Fibonacci para poder medir su corrección. Una vez que hemos sacado el Fibonacci del impulso, damos por finalizado el impulso, tenemos que tener la paciencia para buscar la corrección. Una vez que hace la corrección, hay que medirla, y aquí es donde toman fuerza nuestros fibos. En los Fibonacci correctivos nosotros vamos a utilizar principalmente dos: el Fibo 38, 38,2, y el Fibo 62 o Fibo 61,8, como lo queráis representar. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que hemos sacado el impulso y se está produciendo la corrección, tenemos que estar muy atentos hasta dónde corrige. ¿Por qué? Pues porque en el caso, cuando la corrección del impulso vemos que hay 3 cierres de velas superando el Fibo 62, diremos que se produce un fallo correctivo, y lo más probable es que el precio se vaya al origen del impulso. Una vez que ya ha finalizado la corrección, sacamos su Fibonacci y nos va a quedar en nuestro gráfico, nuestra graficación va a ser un impulso con el Fibo y una corrección con el Fibo.
Esas dos herramientas nos ayudarán a tomar decisiones. Aquí lo tenemos. El precio se mueve de aquí a aquí en un largo, de aquí a aquí en un corto. Lógicamente en estas zonas pues bueno, son croquis, no hay volumen. Notaremos que el volumen ha aumentado. En este caso tendremos lo más probable un CRI+ de compra, y en este caso tendremos un volumen corto, un CRI+ de ventas. Sacamos nuestro FIBO y esperamos lo que corrija. Si hasta aquí es el 100% de todo el recorrido, la idea es que corrijan o bien hasta el FIBO 38 y se dispare buscando el siguiente impulso, o que llegue hasta el FIBO 62 y haga lo mismo buscando el siguiente impulso. Esta es nuestra estrategia siempre, nuestra forma de ver el gráfico. Después estamos muy atentos en el FIBO 62 a ver qué pasa. La idea es esta, que haga un A, B, C y haga nuevo impulso, A, B, C y nuevo impulso, en este caso corto. Vigilamos la zona del fallo, en este caso sería aquí el FIBO 62, o en este caso el FIBO 62 estaría aquí. Y buscaríamos que confirme, una vez que ha roto el máximo del impulso, bueno, pues lógicamente se va a por el siguiente impulso. A veces se produce, como comentábamos, el fallo correctivo y no hace el movimiento que esperamos, o sí, porque depende en qué zona de trading estaremos, pues lo normal es que esperemos que rompa el FIBO 62 o que no. Vemos como en este ejemplo el precio hace el A, el B y el C, y en vez de tomar seguir con la tendencia que hasta ese momento traíamos, lo que hace el precio es romper el FIBO 62 y empezamos a pensar que lógicamente que la tendencia está cambiando y que de momento pues lo más normal es que el precio vaya a estas zonas, a el origen del movimiento. Luego, si como veremos a veces podemos tomar alguna entrada en esta zona, bueno, pues aquí tendríamos un buen objetivo en un principio. Una vez terminada la corrección, lo más probable es que el precio haga un nuevo impulso. La confirmación del nuevo impulso se produce cuando el precio rompe el máximo o el mínimo del impulso anterior, ya según el caso, lógicamente, si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y una vez que el precio rompe y confirma esa nueva resistencia, ese nuevo soporte, que es la confirmación de que se está produciendo en ese momento el nuevo impulso, lo que vamos a hacer es proyectar el FIBO del impulso en el inicio del nuevo impulso. Esto lo que va a hacer es darnos pistas del probable desplazamiento del precio, del nuevo impulso. Realmente los Fibonacci que vamos a contemplar entonces van a ser, depende del caso, en los Fibonacci proyectivos del propio impulso, el FIBO 127 y el FIBO 162 serán, sobre todo el FIBO 162, los dos primeros, 127 y 162, dependiendo de la zona donde estemos trabajando, pues potenciales objetivos. En caso de lo que comentábamos en la diapositiva anterior, que una vez que rompe rompe el máximo o el mínimo según sea el caso, y confirma que está haciendo un nuevo impulso, en ese momento solo cuando rompe, lo que vamos a hacer es proyectarlo, buscar, bueno, hacer un copia y pega donde empieza el nuevo impulso. Yo casi siempre lo coloco en la C, pero bueno,
Todo depende porque entre la C o el mínimo de esa corrección suele haber poca diferencia a la hora de... Pero vamos, lo ideal es ponerlo en la C. Y vamos a fijarnos qué es lo que pasa en el fibo proyectivo 62. Nos va a decir si hay un fallo proyectivo, ahora veremos lo que es exactamente. Y tendremos muy en cuenta también el fibo proyectivo 100, que nos indicará posiblemente un objetivo del precio. En resumidas cuentas, esto es lo que vamos a hacer. Cuando cuando confirma, rompe el máximo, lo que tendré es, yo ya he sacado un primer impulso, el fibo de este impulso, donde me está dando aquí el fibo 100, fibo 127 y fibo 162. Dos valores muy importantes en nuestra operativa. Cuando rompe, como digo, lo que hago es coger este Fibonacci, lo copio, lo pego, o lo traspaso, lo pincho con el ratón y lo pongo aquí, y me va a ir dando el fibo proyectivo 62, en este caso ya, aquí sí que es 78 correctivo, 62 correctivo, aquí será el fibo 38, fibo proyectivo 38, fibo proyectivo 62 y fibo proyectivo 100. Estos dos son los que realmente le damos importancia. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque en esta zona, si rompe el fibo proyectivo 62, bueno, pues tendremos que lo rompa o que no lo rompa, nos está indicando que el precio puede seguir con la tendencia o que a lo mejor va a haber un retroceso, una corrección de todo el movimiento que traemos hasta ese momento. Fallo proyectivo: cuando el precio una vez realiza la corrección, inicia un nuevo impulso, debemos proyectar el último impulso en el inicio del nuevo impulso y estar muy atentos a ver qué pasa en el fibo proyectivo 62. Bueno, si el precio realiza 3 cierres por encima de ese fibo proyectivo 62, por encima o por debajo, lógicamente, según sea el caso de largo o corta la tendencia, bueno, pues debemos pensar que de momento la tendencia sigue en la misma dirección. Si el precio en cambio no realiza esos 3 cierres por encima del fibo proyectivo 62, me refiero a 3 cierres seguidos, bueno, diremos que se ha producido fallo proyectivo y la consecuencia práctica será que probablemente haya finalizado el desplazamiento, pues que hasta ese momento era un desplazamiento sostenido por los manos fuertes. Entonces debemos pensar que es muy posible un giro de la tendencia actual y a partir de ahí buscaremos la corrección de todo el movimiento. Lógicamente, adelantándonos un poco a lo que iremos viendo más adelante, ¿dónde es lo más lógico que se produzca un fallo proyectivo? Pues lógicamente en el tercer impulso. Si yo tengo un primer impulso, proyecto, hago el segundo impulso, proyecto y hago un tercer impulso. Bueno, si ya tengo contado los 3 picos de volumen, los 3 impulsos, y encima va haciendo pues, la definición de máximo de una tendencia alcista o bajista, que los máximos cada vez son más altos junto con los mínimos en el caso de una tendencia larga, o al contrario, los mínimos y los máximos son cada vez más bajos si es una tendencia en su caso corta, pues lógicamente bueno, pues tenemos una herramienta muy importante para confirmar que después de ese tercer impulso, bueno, pues hay que tener cuidado. Vemos cómo hace el ABC, la ruptura, proyectamos este, lo ponemos aquí y vigilamos la zona de fallo proyectivo. Si el precio no hace 3 cierres por encima, pues lógicamente lo más normal es que nosotros saquemos, o sea, que el precio se pare, y lo que tenemos que hacer un poco, bueno, pues es ver que todo este movimiento, si tenemos los 3 impulsos o los 2, los que sean, bueno, pues ampliamos, sacamos un solo, eliminamos todos los Fibonacci y sacamos uno solo, y a partir de ahí buscaremos el ABC. Lo lógico es que haga un ABC de todo el movimiento. Si hay 2 impulsos, pues hará un ABC proporcional a esos 2 impulsos, y si hay 3, pues hará un ABC proporcional a esos 3 impulsos que llevaríamos hasta ese momento. Y lógicamente vigilaríamos el fibo 62
de todo ese movimiento. Mira, vamos a ver la mejor forma de verlo, pues bueno, pues es un poco dentro de un gráfico real. Bueno, vemos aquí que hay bueno, pues ya tenemos un gran movimiento corto, ¿ok? Vemos cómo se produce un lateral, posiblemente aquí es donde tenemos que empezar a buscar los módulos de arranque. Bueno, se mete en un lateral, va haciendo los mínimos cada vez más bajos, aquí ya el mínimo no es más bajo, pues ya empiezo a mosquearme, incluso veo cómo ha aumentado el volumen, y está aumentando el volumen y no me hace nuevo mínimo, pues empiezo a mosquearme. Bueno, aquí iniciamos la sesión europea. Vemos como, bueno, pues en esta zona es un lateral, la sesión asiática, pero bueno, vemos aquí el primer impulso, como lo paraban, pero o sea, el primer pico de volumen, vemos aquí como lo paran, como ya ese pico de volumen que se ha producido aquí no me hace nuevo mínimo, pues eso es señal de que de que los compradores en ese momento se empiezan a espabilar. Iniciamos el nuevo impulso, esta ruptura del lateral, lo iniciamos aquí, un primer impulso, ves cómo hacemos un pico de volumen, muy claro, pico de volumen, con su barra muerta más 1, ¿vale? Sacamos nuestro Fibonacci del primer impulso, los verdes, Fibonacci verdes los dibujamos para los largos y Fibonacci de color rojo para los fibos cortos, los movimientos cortos. Eso es lo que hago yo, cada uno lógicamente pues lo pone como más le guste. Vemos la corrección, el primer movimiento correctivo siempre es más fácil de ver, que será el A. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, pues ya lo dirán ellos. Aquí nadie sabe lo que va a pasar en la vela de la derecha. Lo que sí tengo claro es que a mí me encantan las correcciones, si te das cuenta cómo esta va haciendo mínimos más bajos y los máximos incluso también. A veces pues por el medio puede pasar que haya algún error, algún fallo, pero bueno, estas correcciones a mí me son mucho más, me fío mucho más de ellas que cuando son pues las velas solapadas. Bueno, empieza a hacer las velas cada vez hacen el A y empiezo a hacer máximos más altos. Bueno, pues posiblemente al ser un primer impulso, lo más normal es que o rompa la primera o haga el A, B y C. Entonces vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Bueno, puede que tengamos el B, hace la C y una vez, bueno, de momento saco Fibonacci ya cuando parece ser que puede estar formándose, haber terminado de formarse la C. Bueno, pues hago el A, el B y el C. ¿Creo que va a subir? Pues no lo sé, porque a lo mejor sigue el lateral, por eso hay que tener paciencia, ya veremos lo que pasa. Es más, con el tiempo iremos descubriendo que no podemos perder el tiempo en saber lo que va a hacer la vela siguiente, ¿eh? Nosotros montamos una estrategia y la cumplimos. Si no se da la idea, yo tengo montada mi estrategia, si entro al mercado y no se da, pues para eso tengo el stop que me protege. Y la segunda opción sería que mi estrategia vea estupenda, va hacia donde yo había planificado y me salgo con mi objetivo, o que monto la estrategia, meto la orden, no me la coge, pues la quito y punto. Como veis, ahora mismo tengo un impulso largo y un impulso corto. Rompe el máximo, el primer impulso, esa es la zona de confirmación del nuevo impulso. Una vez que ha roto, cojo esto, lo traspaso aquí, veis cómo lo pongo en la C, en el A, C, bueno, en estos casos es igual ponerlo aquí que ponerlo aquí. Siempre digo lo mismo cuando estamos en el entrenador, mira, mover un fibo gratis, lo puedo poner aquí, un poquito aquí, otro poquito aquí y ir
y suelen ser zonas muy parecidas, tampoco hay tanta diferencia a veces de ponerlo en el A o en el B. Vale, pues aquí vemos como ya hay una vela que cierra claramente por encima del fibo proyectivo 62, que es ese. Aquí tenemos, vemos cómo hace un pico de volumen, hace una barra muerta y una barra muerta más 1. Encima, bueno, vemos cómo el precio se para en el fibo proyectivo 100, bueno, pues confluencias con el 162 o incluso con el 127. ¿Ok? Vemos cómo estas zonas, veremos, pues son zonas para entrar al mercado. Barra muerta, pico de volumen, barra muerta más 1, confirmación de que hay 3 cierres por encima del fibo proyectivo 62, bueno, pues el impulso, lógicamente, es bueno y ahí estamos. Ya tenemos el segundo impulso, sacamos nuevo Fibonacci y ahí tenemos el Fibo 62. Esperaremos. Si el precio rompe 3 cierres por debajo de este Fibo 62, sacaríamos un Fibo de toda la bajada y buscaríamos el ABC del movimiento. Pero, bueno, para nuestras cuentas, nuestro recuento, llevamos un volumen, dos volumen, un pico, dos picos, un impulso, dos impulsos. En teoría nos queda un tercero. Pero observar también, fijaros en qué zona está. Fibo 62 de toda la bajada. ¿Veis cómo hay confluencias como este y esta en la misma zona? El fibo proyectivo 100 hemos visto que daba por aquí también. Bueno, pues todas esas cosas iremos aprendiendo que hay que tenerlas muy en cuenta. Buscamos lo que puede ser un A, un B y un C, y lo que yo os decía, a mí me encantan estos A's, estos B's y estos C. Estos, cuando todos los cuerpos son iguales y resulta que lo que me dice el A, el B o el C, pues son posibles sombras, bueno, pues a mí esas zonas me resultan, no me gustan, ¿para qué? Me resultan muy complicadas. Bueno, vemos cómo rompe de nuevo aquí el segundo impulso. Eso me hace pensar que ha hecho o está haciendo, iniciando con esta vela un siguiente impulso. Sería el tercero en este caso. Cojo el fibo que tenía en el segundo impulso y lo proyecto donde empieza. Os veis cómo lo puedo poner aquí en el C. Yo en este caso lo he puesto en el A, pero que lo mueves un poquito en el mínimo. Aquí no pasa nada, es que son unos tics tan solo. Entonces, bueno, pues no nos, como decía don Antonio Sey del Castillo, en el trading 2 más 2 son aproximadamente 4. O sea, no estemos ahí discutiendo si es un tic más, un tic menos, donde tengo que proyectar. Lo que sí tengo claro es que aquí tengo un fibo proyectivo 62 en esta zona. Esta vela verde sí que ha cerrado por encima, pero esta y esta pues claramente cierran, esta aquí y aquí. Se produce un fallo proyectivo. Luego sacaría un fibo de toda la subida y buscaría el A, el B y el C. Además tengo un pico de volumen, dos picos de volumen y tres picos de volumen. Un impulso, dos impulsos y tres impulsos. Si el precio ahora mismo rompe y se me va hasta aquí arriba, me da exactamente igual. Posiblemente yo nunca cogería esa subida. También es verdad que posiblemente jamás me van a pillar un stop aquí. Bueno, tendremos lo que puede ser el A. Vemos que incluso el A, en este caso, ves cómo le meten hasta volumen. Luego, eso empiezan a meter volumen corto, pues, bueno, pues señal de que la subida de momento está finalizada. Ahora se puede meter el A, el B y el C o un ABC mucho más lateral, consumir tiempo para luego seguir o para luego cambiar la dirección. Daros cuenta, veis cómo en el fibo 62 de toda la bajada, pues es donde se ha parado. ¿Veis? A, B, vemos toda la teoría que hemos ido aplicando. La línea 2, 4, aquí la tenemos.
cómo rompe la ruptura de línea 2.4, lo que me convence de que la tendencia puede estar agotada, o para quedarme más tranquilo va haciendo máximos cada vez mayores y mínimos cada vez mayores hasta esta zona que rompe, y ahí esta zona que no hace nuevo máximo. Vemos también un pico, 2 picos, 3 picos, luego ya me está indicando qué es lo que puede estar ocurriendo. Vemos la línea 2.4 y aquí se produce pues el fin de la tendencia por 3 impulsos, la ruptura de del concepto de tendencia o la ruptura de la línea 2.4, tal como veíamos en el vídeo número 2 de buscando la tendencia de los impulsos. Y poco más. En principio solo un consejo, y es que vamos a hacerlo fácil. Si yo veo esto, opero. Si yo solo veo esto, pues no opero. O sea, el sentido de nuestra operativa no es entrar al mercado. El sentido de nuestra operativa es tener la suficiente paciencia para estar tranquilos, ser constantes, hacer siempre lo mismo. Solo vamos a actuar cuando veamos que se cumplen a rajatabla todas nuestras estrategias o toda la teoría que hemos aprendido, ni más ni menos. Como siempre os digo, eso se resume en constancia y paciencia, dos buenas amigas nuestras. Un saludo a todos y gracias por estar en ese lado. Hasta luego.